Buenos días a todos. Hoy no hice un PowerPoint, así que van a tener que escuchar con atención. Si tienen Biblias, si quieren anotar, va a ser, creo que ayuda a anotar los pasajes porque son bastantes. También después se manda por email un resumen de los pasajes. Si no lo reciben y les gustaría recibir los pasajes del sermón, si me pueden pasar su email o se lo das a Rosalina y se me hace llegar. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del misterio del reino. El misterio del reino. Y si leemos el Nuevo Testamento, muchas veces en los evangelios encontramos que Jesús habla del reino de Dios. Entonces, es una frase que escuchamos tan seguido que por ahí no nos llega tanto. Entonces pensé que hoy lo que podríamos hacer es ver dónde comienza esta frase, dónde tiene su comienzo, y después ver cómo ha sido a conocer. Comienza en el libro de Daniel. Ustedes por ahí, si se criaron en la iglesia o en la escuela dominical, han escuchado una historia acerca de una visión que tuvo el rey Nabucodonosor. Y es una visión que primero que no recordaba lo que había visto, un sueño que tuvo. Y ese sueño fue tan impactante que mandó a pedir que todos los sabios del país vinieran para interpretárselo. Y decían que era imposible, porque ¿cómo podría interpretar un sueño que él mismo ni recordaba? Entonces, ahí encontramos en las palabras de Daniel, que son más de 5 siglos antes de Jesús, aparece por primera vez en la Biblia esta palabra misterio. Entonces voy a leer lo que sucede, porque resulta que encontraron un hombre que decía que no solamente podría decirle al rey lo que soñó, sino también interpretarlo. Entonces estoy leyendo de Daniel capítulo 2, 19 creo que es. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Palabras de Daniel a Nabucodonosor. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Entonces fíjense que lo que Daniel va a interpretar es algo que iba a suceder al fin de los días, al final de los tiempos. Entonces, un misterio que él ya está aplicando a Nabucodonosor más de 500 años antes de Jesús. Y dice: tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro vidente, sino con el fin de dar a conocer la interpretación, y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme, y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados, todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y ahora diremos ante el rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo
o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte del barro del alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto a hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste con una piedra, fue cortado del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces, ya 500 años antes de Jesús, Daniel está hablando del fin de los días y el futuro. Y habla de 4 reinos que, si no se fijan en ese tiempo, que estaba el reino de los babilónicos, después venían los medo-persas, después venían los griegos y después el cuarto reino, los romanos, 4 imperios. Y dice que en el tiempo de estos reinos vendría un reino indestructible, en el tiempo del imperio romano. Entonces, y ese reino iba a permanecer para siempre. Si nos sigue leyendo Daniel, capítulo 7, hay otra visión que tiene Daniel mismo. Esta visión repite, de cierta forma, la visión que tuvo Nabucodonosor. En esta visión, Daniel sueña con 7 bestias. Y va a decir que estas 7 bestias son otra vez 7 reinos. Pero después dice en el capítulo 7, 13 y 14, que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense que estas ambas visiones hablan de un reino eterno que iba a llegar en los tiempos de los 4 reinos del hombre. Jesús, cuando habla de sí mismo, usa esta expresión hijo del hombre, y dijo, el hijo del hombre vino para servir, no para ser servido, y dar su vida como precio por muchos. Entonces, lo que Jesús hace es, toma esta expresión, hijo del hombre, y si uno va leyendo el Evangelio, va a encontrar que eventualmente él va a decir que está citando Marcos, porque va a decir que el hijo del hombre vendrá en las nubes. Y cuando está frente al sumo sacerdote, cuando lo están procesando, y le preguntan, ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios? Dice, sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Ahí cuando está frente al sumo sacerdote, acepta que es el Hijo de Dios. Y cita esta visión, esta palabra de Daniel, que vendrá en las nubes, el Hijo del Hombre, hablando de su segunda venida, hablando de un reino eterno.
Entonces, lo que encontramos en Daniel es la primera vez que encontramos esta idea del reino, que Jesús mismo va a tomar y lo va a hacer como una parte muy importante de sus enseñanzas. También encontramos algo que nos extraña, que Jesús dice, cuando cita la expresión Hijo del Hombre, no dice que estaba viniendo las nubes para reinar, estaba diciendo que vino para servir y dar su vida como precio de la libertad de muchos. Entonces, cuando leemos el Evangelio, lo que encontramos es que se juntan ambas venidas de Jesús. Su primera venida, cuando vino para servir y dar su vida como precio de libertad. Ahí es cuando comienza su reino. También Él ve que esa venida proyecta su segunda venida, cuando viene para sentarse sobre su trono para reinar. Entonces, estamos entre dos partes del reino de Dios en este momento. Ahora, cuando Jesús dice que cuando está frente a sumo sacerdote y dice, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, agrega otra alusión al Antiguo Testamento, el Salmo 110, 1, que vamos a buscar. Salmo 110, 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Siéntate a mi derecha hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Este pasaje Jesús ya lo había usado en Marcos. Cuando él estaba hablando con los fariseos, preguntó cómo David llamó al Mesías Señor. ¿Por qué David usó este salmo? Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Entonces, como él ya había usado el Salmo 110, 1, una vez, cuando llegamos a Marcos 13 y dice, verás el Hijo del Hombre venir a la diestra del Altísimo, está pensando a Jesús ya reinando, está juntando estos dos salmos, el Salmo 110 con Daniel 7, 13, 14. Está llegando a la diestra del Altísimo, pero también está viniendo las nubes para reinar. Entonces, cuando Jesús habla del reino de Dios, está hablando de algo que ya empezó, porque él ya vino, ya empezó. Él dijo que iba a empezar el reino de Dios ya en esos días. Y de hecho sabemos que empezó cuando 50 días después de la Pascua, él ya había resucitado y estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo. Dice en Hechos 12, Mesías estaba sentado a la diestra de Dios en el cielo. Y en el día de Pentecostés, Pedro cita el Salmo 110 otra vez, diciendo que Jesús está sentado a la diestra de Dios hasta que todos los enemigos sean derrotados. Entonces Jesús ya está reinando, el reino de Dios ya comenzó, pero sabemos que va a llegar en forma definitiva cuando Él viene a juzgar, cuando se sienta en su trono para juzgar. Ahora, todo esto lo estamos sacando de esta idea de Daniel, donde aparece este término misterio. El misterio de los últimos días que Daniel dio a conocer a Nabucodonosor. El misterio de los últimos días. Ahora, Jesús usa este término en los evangelios una sola vez, cuando está hablando de la palabra del sembrador. Y vamos a Marcos 4, se encuentra en Marcos, Mateo y Lucas. En Marcos 4, encontramos la palabra del sembrador. Y después de dar la palabra del sembrador, dice que los que están alrededor de Jesús y los apóstoles se quedan y preguntan qué significaba, porque no entendía. Entonces Él les dice, a ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios.
a ustedes ha sido dado el misterio del reino de Dios. O sea, está haciendo alusión a Daniel. El misterio del reino de Dios, ese reino eterno que iba a llegar, ese reino que no iba a tener fin. Entonces, él está aplicando el misterio del reino de Dios a los apóstoles. Si uno lee la parábola del sembrador, va a ver que empieza diciendo, no, el reino no empieza así, pero muchas de las palabras de Jesús empiezan diciendo, el reino de Dios es como tal y tal cosa. O sea, lo compara con tal y tal cosa. O sea, las palabras van explicando qué es el reino de Dios. Entonces, cuando llega la explicación en Marcos 4:11, los que se acercan a Jesús, los que realmente quieren saber, les da a conocer el misterio del reino. Y versículo 12 dice, los de afuera les hablan parábolas para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sé que se conviertan y sean perdonados. La idea es que los que se acercan a Jesús, queriendo saber realmente, son los que van a entender quién es Él, el Mesías. Ellos van a poder entender, van a detenerse, van a indagar, van a seguir hasta que entiendan el secreto del reino. Esta misma parábola en Mateo 13, 16, 17, termina diciendo así, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, los oídos de ustedes porque oyen, porque de cierto los digo que muchos profetas y hombres justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Muchos hombres del Antiguo Testamento, muchos profetas estaban esperando que llegara el reino de Dios y no había llegado, pero cuando llegó el Mesías, cuando llegó Jesús, ya podían entender este misterio que daba a conocer en ese momento. Entonces, de esa forma, los ojos de los apóstoles se abren para entender el comienzo de la era mesiánica. Comenzó porque Jesús estaba entre ellos. Cuando Jesús dijo que Él vino para servir y dar su vida como rescate, entendemos que el reino de Dios empezó con su muerte y resurrección. El apóstol Pablo habla mucho de esto, también usa el término misterio, y vamos a ver en 1 Corintios 1:23. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los judíos una locura, para los no judíos una locura. Así que, hermanos, siguiendo el capítulo 2, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Versículo 7. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Que Pablo está diciendo que este misterio fue oculto, que Dios lo ocultó, lo escondió desde antes de la creación del mundo, durante siglos. Y dice que si los gobernantes de este mundo lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a Jesús. Posiblemente por gobernantes, él quiso decir los poderes espirituales que mandan, o sea, lo que Efesios 6 se refiere a gobernantes de este mundo, o sea, poderes espirituales que mandan en la maldad, que si hubieran entendido lo que Dios iba a hacer con Jesús, no lo hubieran crucificado. No hubieran crucificado a Mesías, al Señor de la gloria. Entonces, acá Pablo dice que predican a Jesús, Cristo el Mesías, crucificado. Para los judíos un tropezadero. No podrían imaginar un Mesías así, un Mesías que terminaba en una cruz. Por más que haya resucitado, para ellos la idea de un Mesías crucificado fue horrible. Y para los no judíos, los griegos, una locura.
Entonces era un misterio que ningún hombre entendía, ni los gobernantes espirituales del mundo. Fue ocultado de ellos. Fue un misterio, un plan de Dios que tenía escondido durante mucho tiempo, pero como vemos en el Evangelio, se dio a conocer a los que se acercan a Jesús para escuchar. La identidad de Jesús como Mesías fue oculto también a los discípulos. Esto es algo que vemos bastante en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver varios pasajes en Lucas. Uno es Lucas 9. Fue un misterio para ellos, fue algo oculto para ellos. En Lucas 9, 43 y 45, Jesús les dice: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Qué es lo que Él quiere que entiendan? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, el Mesías, el Hijo del Hombre, iba a ser entregado en manos de los hombres. Este Hijo de Hombre que iba a venir en las nubes con todo poder, con toda gloria, con el reino eterno, iba a someterse a manos humanas, iba a ser entregado a su poder. Pero a continuación dice que los discípulos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Cuando leemos esta frase, las palabras estaban veladas, está usando algo que se llama la voz pasiva. ¿Quiénes recuerdan la gramática? ¿Qué es la voz pasiva? Todos miran con cara de atónitos. La voz pasiva en la gramática es lo opuesto de la voz activa. Por ejemplo, si yo digo, Roberto escondió el tesoro, es voz activa. El sujeto, Roberto, actuó sobre el tesoro. Si digo que el tesoro fue escondido por Roberto, es voz pasiva. O sea, el tesoro escondido recibe la acción, pero no es el sujeto. ¿Se entiende? Entonces eso es la voz pasiva. Los que ya sabiendo que voz pasiva entendieron, los que no sabían siguen sin entender. Pero ¿por qué saco esta idea? Porque muchas veces en la Biblia, para no mencionar a Dios directamente, se usa la voz pasiva. Es una forma respetuosa de hablar de Dios. Y a veces cuando lo traducen en las versiones modernas, ponen el nombre de Dios. Por ejemplo, si leen en la Reina Valera, no juzguéis y no serán juzgados, está fielmente siguiendo la voz pasiva. Si lo leen en la versión popular, dice, no juzguen y Dios no los juzgará. O sea, entienden que esa voz pasiva se refería a Dios. Acá aparentemente pasa algo parecido. Estas palabras acerca de que Jesús iba a ser entregado a las manos de los hombres, le fueron veladas. Significa que alguien o algo las veló. Alguien ocultó esta palabra, o sea, no entendían cuando Jesús dijo que iba a ser entregado. Y dice que temían preguntarle acerca de esto. Ahora, lo mismo va a suceder en Lucas 18:34. Tomando aparte los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle le matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto, este dicho les estaba encubierto, y no entendían lo que le decía. Sí, otra vez encontramos la misma idea, la voz pasiva. Algo o alguien estaba encubriendo, ocultando el significado de estas palabras. No entendían que el Mesías, el Hijo del Hombre, iba a ser entregado, iba a ser objeto de burla, enfrentado, escupido, azotado, matado y resucitado. Algo ocultaba esto, estaba
les fue encubierto. Entonces, es probable que ese algo fue el Señor Dios. No era momento para que entendieran todavía. Después, esta idea aparece 3 veces más en Lucas. En Lucas 24, 16. En Lucas 24 Jesús ya resucitó y estamos leyendo el relato cuando está caminando a Emaús. En Emaús él va con 2 discípulos y dice, y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Sí, otra vez, la voz pasiva, con la finalidad de que no lo reconocieran. Si algo o alguien no permitía que sus ojos reconocieran a Jesús. Pero si uno sigue leyendo, en el 31 dice, cuando Jesús llega con ellos de Emaús, se sienta a la mesa, bendice el pan y desaparece. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos. Voz pasiva. A alguien les abrió los ojos. Y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Antes sus ojos estaban velados. Alguien no permitió que lo entendieran, pero fueron abiertos. Fueron abiertos. Alguien les abrió los ojos. Creo que ese alguien fue el Señor Jesús o el Padre. Después vamos a leer en el 24, 31, 32, que dice, se dijeron el uno a otro, cuando están ellos recordando lo que pasó en el camino de Emaús, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? Entonces encontramos 2 veces, ya en esta parte de Lucas, que Jesús abre las Escrituras, les abre los ojos para que puedan ver la realidad de que Él es el Mesías, para que ese misterio deje de ser misterio para ellos, para que entiendan. Entonces, en el camino le estaba explicando que el Mesías tenía que sufrir y resucitar, tenía que sufrir muchas cosas antes de entrar en la gloria. Le estaba abriendo el entendimiento, abriendo la mente. Y cuando llegan a Emaús, llegan al pueblo, los ojos les son abiertos. Alguien les abre los ojos, creo que es Jesús, para que vean que Él es el Señor resucitado, lo reconozcan tal como es. Lucas termina en el 24:45, al final así, cuando Jesús está pidiendo a los apóstoles, dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Acá ya encontramos voz activa. Jesús directamente les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, que Cristo padeciera, el Mesías padecerá y resucitará al 3er día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces acá, si comparamos el camino de Emaús, cuando sus ojos fueron abiertos, cuando ardía en su corazón, cuando Jesús les abría las Escrituras, y ahora cuando les abrió el entendimiento, saco conclusión que Jesús va permitiendo que una persona se entienda el misterio del reino. En este caso, ¿quién es el Mesías? Cuando pensamos en qué es el secreto del reino, en la parábola del sembrador, parece ser quién es Jesús. Es un reino que no es como el reino de este mundo, para nada. El Hijo del Hombre que verá las nubes, que viene con todo poder, con un reino glorioso, eterno, vino para servir, vino para dar su vida como rescate. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como un reino o lo que Nabucodonosor entendía como un reino. Era un reino, no un reino político con un rey sobre un trono, sino un rey que se hizo siervo y vino para servir. Vamos a ir a Corintios para seguir con este tema del misterio. 1 Corintios 2, 7 al 10.
Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, pero de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Entonces, volvemos a este pasaje donde Pablo dice que esto estaba escondido. Este misterio estaba escondido desde antes del mundo. Fue algo que Dios planificó desde siempre, pero lo ha dado a conocer a los que Él ama a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, se empieza a proclamar el reino de Dios con toda su plenitud. Jesús ya está reinando en el cielo, y los que nos bautizamos ya ingresamos en el reino. Efesios 3:8. Aunque soy el más insignificante de los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos encontrar que el misterio está escondido en Dios mismo. Él lo escondió como algo eterno. Pero lo que el apóstol hace es proclamar las incalculables riquezas del reino. Y dice que se da a conocer por medio de la Iglesia, inclusive a los poderes y autoridades. O sea, la Iglesia acá en el mundo es el reino de Dios, dando a conocer que Mesías ya vive, que Mesías ya está reinando. Seguimos en Efesios 1, 9 y 10. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. La idea de que bajo el mando de Cristo se reúnen todas las cosas. Ya de hecho Jesús está reinando. Y cuando llega el juicio final, va a haber creación nueva, cielo nuevo, tierra nueva. O sea, se va a reunir todo bajo su mando completamente. Uno más. Romanos 16, 25 a 26. Uno más antes de llegar a Colosenses. Y al que puede fortalecerlos conforme al Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora se ha revelado por medio de las Escrituras de los profetas, y que de acuerdo al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Este misterio se ha dado a conocer a todas las naciones. O sea, Jesús mandó a los discípulos a ser discípulos en todas las naciones. Así que se están dando a conocer el misterio del reino de esa forma. Ahora en Colosenses 1, 26 y 27. Dice, el misterio que había estado oculto desde los tiempos antiguos, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo en ustedes o Cristo entre ustedes. La esperanza de la gloria. Cuando leemos de Cristo, el Mesías, en ustedes, que ya está entre ellos, está viviendo, reinando entre ellos, también está llegando por primera vez a los judíos, a los no judíos, perdón. Entonces, Cristo, el Mesías, entre ustedes. El pasaje que se leyó hoy, Colosenses 1, 13, 14,
Dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Ese traslado significa que uno ya está en el reino de Dios. Cuando uno muere y resucita con Jesús en el bautismo, Dios lo traslada a su reino, donde tiene perdón de los pecados. Y dice que en el 12, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. O pensando en el reino de la luz sería la gloria venidera. Pero ya nos sacó del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo ahora. Ya estamos en ese reino de la gloria futura, pero estamos viviendo ahora en el presente en la iglesia. Entonces, eso sucede cuando Él nos hace resucitar con el Mesías, con el Cristo. Cuando morimos, resucitamos con Cristo. Muy importante esto para los colosenses, porque había gente que lo estaba confundiendo. Estaban diciendo que había otra cosa que tenían que aprender, además de Cristo, que tenían que aprender otros conocimientos. Y él va a decir que en Cristo ya tiene toda la sabiduría. En el 2, 1 al 3, dice: quiero que sepan que gran lucha sostengo por el bien de ustedes y lo de la Odisea. Quiero que lo sepan que para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de los conocimientos. No hace falta que busquemos en ningún otro lugar tener conocimiento espiritual. Está todo en Jesús. Está todo en Jesús. A medida que vamos conociendo a Jesús como nuestro Señor, a medida que vamos conociendo quién es Él, el Mesías que vino para servir, el Mesías que envió las nubes para reinar para siempre, que ya está reinando en el cielo a diestra de su Padre, ya a medida que vamos conociéndolo, es lo que está escondido de los ojos del mundo, lo que está oculto todavía porque no han reconocido a Jesús como Mesías, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vamos a terminar leyendo nuevamente Daniel 7, 13, 14. Con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando pensamos en Jesús como Mesías, estamos pensando en un reino eterno que ya empezó. Ya empezó porque Él ya vino para dar su vida como rescate. Cuando nos rescata, nos permite entrar en su reino, nos traslada de las tinieblas al reino de su Hijo. Ese traslado sucede cuando nosotros morimos con Jesús, el Mesías, y resucitamos con Él y empezamos a vivir con Él. En Efesios 2:6 dice que cuando uno resucita con Cristo, lo hace sentar con Cristo en el cielo. Está sentado a Jesús en el cielo. Cuando pensamos en Jesús sentado en el cielo, pensamos en Jesús reinando a la diestra del Padre. O sea, Colosenses y Efesios son parecidos en esto. Colosenses dice que a través de la fe en que Jesús murió y resucitó, al bautizarnos, morimos con Jesús, resucitamos con Jesús y ahora estamos escondidos con Jesús. Nuestra vida está escondida con Jesús en el cielo, en Filipenses 3:1. O sea, la realidad es que Jesús en nuestra vida está oculta con Dios en el cielo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios. Efesios 2 dice que cuando nosotros resucitamos con Jesús, nos sentamos con Él en el cielo. O sea que ya esa realidad del reino es algo tan seguro que ya lo estamos viviendo con Jesús en el cielo, como si esa realidad del reino ya lo estamos viviendo. Entonces, por eso en la tierra hacemos morir las cosas terrenales, busquemos las cosas del cielo arriba, donde Cristo está reinando a la diestra de Dios. Cuando Cristo aparezca, nosotros apareceremos en su gloria. ¿Estás viviendo ahora como Jesús como tu Señor?
como el Mesías, el Cristo que tenía toda la autoridad en el cielo y la tierra. En Colosenses presenta a Jesús como la imagen misma de Dios que se incorporó, el que hizo toda la creación y también que creó al hombre resucitándolo de la muerte. Hizo la segunda creación también. Muestra a Jesús como la imagen misma de Dios. Y nosotros, cuando nos entregamos a Jesús y morimos y resucitamos con Jesús en el bautismo, estamos empezando a vivir con ese Dios a nuestro lado. Entonces, es importante que tengamos nuestra mente puesta en el cielo. Si estamos viviendo ahora como Jesús, como Mesías, ¿estás viviendo como una persona que sabe que el plan de Dios, que fue oculto durante siglos, ya está claramente expuesto ante los hombres? ¿Vivir reconociendo a Jesús como tu único Señor? ¿Cuidas de su cuerpo en la iglesia? Perdón, su cuerpo en la tierra, la iglesia, ¿lo cuidas? El misterio se ha revelado. Jesús con su muerte y resurrección ha traído el reino de Dios que fue prometido para los últimos tiempos. No vivamos como si ese reino no existiera. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, desde donde Jesús reina a la diestra de Dios.